El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder llegar en esta hora cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que su vida sea transformada por la palabra de Dios. Dios es bueno, para siempre es su misericordia, su verdad, su bondad y su justicia. Estamos iniciando un año nuevo en el cual deseamos que este año sea un año de bendición para tu vida. Que este año sea un año en el cual la presencia de Dios descienda con poder y con gloria, y que tú seas una persona que todas las metas y los sueños lo puedas lograr. Pero para ello es importante conocer, reconocer y vivir en aquel que te ha dado la vida, Jesucristo nuestro Señor. Y es que Él ha muerto en la cruz del Calvario para darnos vida. Solo Él podía morir en la cruz del Calvario. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el Dios todopoderoso. Dice la Biblia que todo fue hecho, en Colosenses 1:16, todo fue hecho por Él y para Él. Vamos hoy a estudiar un tema que quiero que quede en tu corazón, y es una solución sin aprendizaje. Este tema lo introdujimos el día domingo en la iglesia Grace and Glory Church, y hablábamos de introducción acerca de un rey, el rey Nabucodonosor. Mira que a veces Dios se aparece a nuestras vidas, su amor se aparece y no nos damos cuenta porque andamos envueltos, andamos preocupados por el día a día, por las enfermedades, por los problemas económicos, por todo lo que estamos viviendo. Pero Dios desea que hagas un alto en el camino y reflexiones, medites y te des cuenta que su amor siempre ha estado ahí. Abramos nuestras Biblias en Daniel, capítulo 2, versículo 46. Daniel 2:46, dice la Biblia: entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto, y mandó al pueblo que ofreciere sacrificios y que quemara incienso dulce frente a Daniel. Y el versículo 47 dice: luego le dijo a Daniel: no hay duda, tu Dios es el Dios de todos los dioses, Él es el Rey de todos los reyes, Él lo sabe todo, y por eso tú pudiste explicarme este sueño tan maravilloso. Y es que, vuelvo y te digo, parece que estas palabras que el rey Nabucodonosor expresa fueran de una persona que, una vez resuelto su problema, una vez resuelta su situación, reconoce de Dios. Y esa persona cree y aparentemente piensa que ya todo ha encontrado a Dios. Y no es así. Vamos a ver en nuestro estudio que este rey, sabiendo que Dios había dado respuesta a su problema, sabiendo que Dios había dado por medio de Daniel la interpretación, y no solo la interpretación, sino que este rey fue más osado. Él pedía que le dieran el sueño, y aparte del sueño,
la interpretación. Y esto nunca se había visto. Esto nunca había sido escrito en la Biblia. De hecho, este hermoso capítulo 2, se pone en tela de juicio, y ya lo vamos a estudiar más adelante con un comentarista que nos hable y nos dice, se pone en tela de juicio porque parece que fuera la copia de lo que pasó con José. Lo único es que Daniel sale en brazos, Daniel sale airoso, porque no solamente interpreta, sino que también revela el sueño. ¿Cuál era el problema del rey? Un sueño. Eso lo podemos ver en Daniel 2:3. Abre tu Biblia, ahí en Daniel, capítulo 2, versículo 3. Y el rey le dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. A veces, un sueño nos roba la paz, una meta, una expectativa, un viaje, una enfermedad, un problema económico. Algo te roba el sueño. A este rey, el sueño que había tenido, le había robado la paz. Le había quitado la tranquilidad que había en él. Tanto así que lo dejó abrumado. Y fue tanta esa pérdida de paz que empezó a buscar quién podía interpretarle. Pero de tanto que pensaba en el sueño, se le había olvidado o no lo recordaba bien. Y acudió a sus adivinos. Mira lo que dice Daniel 2:1 de la Biblia en lenguaje sencillo. En cierta ocasión, Nabucodonosor tuvo unos sueños muy extraños y se quedó tan inquieto que ya ni dormir podía. Entonces mandó llamar a todos los sabios y adivinos que había en su reino, pues quería que le dijeran cuál era el significado. Tenía su sueño. Cuando esto sucedió, Nabucodonosor llevaba 2 años de ser rey, y Nabucodonosor llamó sabios y adivinos y se presentaron ante el rey. Esa fue la solución que Nabucodonosor buscó. Buscó a alguien extraño. Buscó a un agente externo. Buscó la solución en los que le rodean. Y muchas veces nos pasa así. Empezamos a oír al vecino, al amigo, comenzamos a hablar nuestro problema, empezamos a buscar una solución al problema, pero no acudimos a Dios. Nos ofuscamos, quizás llamamos a un lugar, llamamos al otro, vemos que no hay una respuesta, nos ponemos molestos hasta con el mismo Dios porque no nos da la solución, no nos da la respuesta a nuestro problema. Ha pasado quizás 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Sigue todo igual. Y tú dices, Dios quiere que yo esté así. Y déjame decirte que Dios no quiere que estés así. Lo que pasa es que tú tienes que meditar y tienes que reflexionar. Y tienes que esperar la respuesta de parte de Dios. Dice la Biblia en Daniel 2:2, de la Biblia Palabra de Dios para todos. Entonces mandó llamar a todos los adivinos, hechiceros, magos, sabios, para que le interpretaran lo que había soñado. Todos se presentaron ante el rey, pero no había respuesta. Más adelante vamos a estudiar que los mismos adivinos, sabios y hechiceros le dijeron, mira, lo que tú pides, nadie lo puede hacer en la tierra. Solamente los dioses que habitan en las moradas de los cielos, dicen aquellos sabios.
A veces quedamos cortos frente a una respuesta. Pero es que lo más difícil para nosotros es esperar. A veces queremos las cosas ya. Dios se toma su tiempo. El cielo se toma su tiempo. Dios no anda en tu tiempo. Recuerda que Dios anda en un eterno presente. En Él no hay tiempo ni sombra. Por lo tanto, descansa en Él. Medita en Él. Así que vamos a empezar en orden. Me parece apropiado comenzar con lo que dice el comentarista Barnes en su introducción a este capítulo. Y él empieza con una objeción que hacen los comentaristas que paralelamente escribieron sus escritos paralelos a la escritura de la Biblia. Hoy están esos escritos con la internet y el avance de la ciencia, pues es fácil encontrar todas las posturas. Una de ellas dice un comentarista que este escrito que está en la Biblia no es el que se muestra por sus escritos, ya que él dice que el rey no era tan tirano, Nabucodonosor, para por un simple sueño haber mandado ejecutar a todos sus astrónomos, adivinos, hechiceros, sabios. Dicen que no es así. Pero déjeme decirle que la Biblia sí muestra esta faceta de Nabucodonosor. Así que podemos contradecir y rebatir esta falta de autenticidad que se le quiere dar a Daniel capítulo 2. Miren lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 5. Y este es el texto que pone en falta de originalidad, autenticidad a Daniel capítulo 2. El rey les contestó: yo he tomado una decisión. Si ustedes me dicen lo que soñé y lo que el sueño significa, yo les daré muchos regalos y haré que todos rindan honores. Pero si no me dicen lo que soñé ni lo que el sueño significa, mandaré que los partan en pedazos y que conviertan sus casas en basureros. Más les vale entonces decirme lo que soñé y lo que quiere decir. Según los comentaristas que se basan en la historia y los escritos paralelos, dicen que este no es el carácter de Nabucodonosor. Por eso ponen en tela de juicio a Daniel capítulo 2. Pero déjeme darle varias razones para saber y decirle que sí es auténtico Daniel capítulo 2, para poderlo estudiar. Primero, los sueños era algo común en el Medio Oriente. Era algo común, por lo cual se confiaba en ellos. De ahí que el rey Nabucodonosor tenía inquietud, tenía, como dijéramos, prontitud a que le dijeran qué significaba su sueño. Daniel 2:2. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Versículo número 3. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado. Así que empecemos. El mismo Daniel, capítulo 2, versículo 2 en adelante, confirma que los sueños era algo común en Medio Oriente. Así que no hay manera para desvirtuar a Daniel capítulo 2. Continuemos. Segundo, el oficio de ser intérprete de sueños era un oficio honorable.
era un oficio honorable, pero para ellos se debía prestar el mismo. O sea, en otras palabras, se les daba honor a las personas que interpretaban sueños. De hecho, lo vamos a ver en Daniel capítulo 2. Cuando Daniel interpreta el sueño, el rey que le da honor a Daniel por haber interpretado el sueño. Mira lo que dice Daniel 2:3. Y vamos a leerlo de corrido hasta el versículo número 11. Número 11. Dice la Biblia, y el rey le dijo, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Hasta ahí podemos ver que había un oficio de interpretar sueños, que era honorable, pero se tenía que relatar el mismo, ya que el oficio era interpretar, mas no decir el sueño. Por eso, con la información que se tenía del sueño, se daba la interpretación. Y eso era muy común en Medio Oriente. Ahora, versículo número 6. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Esto no era algo común. Este proceder de Nabucodonosor rompía la ética y la moral del intérprete de los sueños. Porque es que nadie daba el sueño y la interpretación. Siempre se contaba el sueño y se daba la interpretación. Eso lo podemos ver en José, versículo número 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, díganos el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Versículo número 8. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilataciones porque veis que el asunto se me ha ido. O sea, el rey está reconociendo que se le ha olvidado el sueño. Pero él quería que sus intérpretes le dijeran todo. Y eso no era normal. Versículo número 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Entonces, vemos una faceta de Nabucodonosor. Pide algo que nunca un intérprete podía hacer. Ellos le dicen, es difícil. Versículo número 11. Porque el asunto que demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Así que podemos ver que había algo en Nabucodonosor que los escritores paralelos no vieron. Y era su moral por no saber qué significaba su sueño. Y fue tanto, como dijéramos, la pérdida de la paz, de no saber, que tuvo que acudir a decir, los voy a matar. Ahora, ¿qué puedo decir? La Biblia dice en Números capítulo 12, versículo 6, que en los tiempos antiguos, tanto en Israel, o los hebreos, como en los pueblos paganos, era muy común ponerle importancia a los sueños. Números 12, 6. Él dijo, oí ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor
me manifestaré a él en visión y hablaré con él en sueños. Así que era importante el sueño de Nabucodonosor. Era normal que tuviera sueños. Era normal que quisiera saber qué significaban los sueños, pero no que adivinaran el sueño. Mire que la misma escritura dice, Dios le dice, yo hablaré al profeta, yo me manifestaré al profeta. Ese era el tiempo antes de la gracia. Antes de la gracia, Dios usaba muchas maneras, dice Hebreos, muchas formas de hablarle al hombre. Pero en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Pero el carácter, el comportamiento y la voluntad del hombre de Dios sí debe ser el mismo. No puede variar. Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio 13 del 1 al 5. Leámoslo. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, escúchalo bien, era importante el sueño de Nabucodonosor. La misma Biblia lo está diciendo, o sea, la misma Biblia lo está reconociendo. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual te ha hablado diciendo, vosotros en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de este profeta o al soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Otro pasaje, Génesis 48, nos muestra la importancia de los sueños. Dice la Biblia, y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño, y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no pertenece a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contestéis. Mire que era importante los sueños, pero tenía que darse el sueño para que el intérprete pudiera dar la interpretación. Así que no era descabellado lo que el rey estaba haciendo. Otras personas que tuvieron sueños, que no era su oficio, pero sí era una manera en la cual Dios se comunicaba. Podemos ver a Jacob cuando huye después de robar la primogenitura. Génesis 28:11, no, tranquilo Josué. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras en lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Labán también, Dios se le manifestó por medio de los sueños. En Génesis 31:24 dice, Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo, guárdate de no hablar de Jacob ni bien ni mal. Abimelech, rey de Gerar. Recordemos que cuando Abraham llegó allí a la tierra de Egipto, este rey se enamoró de la esposa de Abraham. Y Dios se manifestó a él en sueños. Génesis dice, Génesis 24:3. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Gedeón fue otro que también tuvo sueños, pero no era su oficio. Y ya vemos a José y sus sueños, cuando José tuvo los sueños, cuando José interpreta los sueños del faraón, cuando se iba a pelear con Ariel. Ariel significa león de Dios o leoncillo. Parece que fue un guerrero valiente. Y este hombre tuvo un sueño. Así que vemos nosotros, José, el esposo de María, también cuando le iba a abandonar, tuvo una visión, un sueño.
Y se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer. Tercero, los sueños eran un señal del tiempo de la gracia. Los sueños, hoy. Pero no debemos dar como dijéramos, importancia a los sueños, porque está la Escritura. Pero en este tiempo, dice la Biblia en Joel 2:28, que sucederá que se derramará del Espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que, en defensa de este capítulo, y decir que este capítulo es auténtico, porque no podemos desvirtuar el comportamiento de Nabucodonosor. O sea, la tela de juicio está en Daniel 2:5, cuando se da muerte, se dice voy a matarlos. Entonces los historiadores dicen no, eso no es cierto, porque Nabucodonosor era un hombre apacible, Nabucodonosor era un hombre calmado. Pero mire lo que relatan los escritos de los reyes, y vamos a leer Segunda de Reyes 25:6. Este sí nos muestra el carácter y el comportamiento psicópata y sádico de Nabucodonosor, que los narradores no lo incluyeron. ¿Por qué? No lo sé. Dice la Biblia en Segunda de Reyes 25:6. Preso, pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Riblá y pronunciaron contra él sentencia. Versículo número 7. ¿Cuál fue la sentencia de Nabucodonosor? Degolló a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacó los ojos y le ató con cadenas y lo llevó cautivo a Babilonia. Esto lo podemos comparar con Segunda de Reyes 15 del 18 al 21. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Seraías, al segundo sacerdote, Sofonías, y 3 guardas de la vajilla. Sigamos leyendo. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo a los hombres de guerra, 5 varones de los consejeros del rey, que estaban en la ciudad, el principal del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradan, o sea, era el padre de Nabucodonosor. Pero el capitán o la persona que estaba al frente de los ejércitos era Nabucodonosor. Mire lo que dice la Biblia. Estos tomó Nabuzaradan, capitán de la guardia, y lo llevó a Riblá al rey de Babilonia. Versículo número 21 de Segunda de Reyes 25:21. El rey de Babilonia los hirió y mató en Riblá, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre toda su tierra. Así que este relato muestra la gran muerte que daba este rey, capitán de la guardia, ejercida y ordenada por Nabucodonosor. Y aunque usted no lo crea, Jeremías también lo relata. Jeremías 39:5 relata el comportamiento de Nabucodonosor. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo tomaron y le hicieron subir a Riblat en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Ahora miremos lo que relata Jeremías de la sentencia que dio Nabucodonosor.
Jeremías 52:9. Y vamos a leerlo hasta el versículo 11. ¿Qué dice la Biblia? Entonces prendió al rey y le hicieron venir el rey de Babilonia a Riblá en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Riblá a todos los príncipes de Judá. Versículo 11. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Así que la verdad es que Nabucodonosor sí tenía buenas cualidades. Era un hombre religioso a su manera. Tenía todas las características habituales de un déspota oriental. Era un hombre de fuertes pasiones y era un hombre que nunca dudó en llevar a cabo sus propósitos. Por eso, no podemos desvirtuar a Daniel capítulo 2. Aunque el relato hace ver que Daniel fue la persona que pudo entre todos sus compañeros. Pero es que Dios, cuando llama a alguien, lo capacita. Déjame decirte, tú que eres un hijo de Dios, Dios te ha capacitado. Pero para poder tú tener esas cualidades que te hacen ver ante los demás como alguien diferente, tienes que orar, tienes que ayunar y tienes que buscar de Dios. Tienes que conocer de su palabra. Vemos que el sueño del rey o el propósito del rey o lo que el rey buscaba era que solo se le interpretara un sueño. Un sueño. Él buscaba una solución momentánea, para lo cual usa la presión de su cargo y autoriza a su capitán que dé muerte a quien no diera pronta solución a sus sueños. Por lo cual termina culpando a sus sabios, hechiceros, astrónomos y súbditos de la corte. Daniel 2:5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Ahora, este sueño era una revelación de Dios a un rey impío para marcar los tiempos que habrían en la tierra. Este tiempo, sí, este tiempo. Yo sé que habrá un día en el cual la iglesia gozará. Yo lo sé. Pero estamos hablando y estamos centrándonos en Nabucodonosor. Dice la Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 11 en adelante, y vamos a leerlo hasta el versículo número 29. Hasta el 30. Vamos a leerlo todo de corrido. ¿Qué dice la Biblia? Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es la carne. Versículo 16, saltémonos al 16. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Daniel fue dotado por Dios para interpretar sueños. ¿Recuerda Daniel 1:7? En Daniel 1:7, Dios le dice a Daniel: por cuanto rehusaste contaminarte con la comida del rey, yo te voy a dar
y empieza Dios a darle interpretación de sueños y sabiduría. Pero él nunca tomó esto como el momento para decir yo soy el chacho, yo soy el duro. No, él va donde sus amigos, Daniel 2:17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Y qué les dijo? Versículo 18. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Cuando alguien llegue a ti a pedirte una consejería o a pedirte una orientación, tú tienes que ser pronto para responder. No puedes tomar la balanza de un solo lado para culpar al otro o tomar la decisión a la ligera. No. Daniel nos da un ejemplo. ¿Estaba en peligro de muerte? Claro que estaba en peligro de muerte. El rey había ordenado matar a todos los sabios, a todos los astrólogos, hechiceros, a todos, entre los cuales Daniel también entraba. Muchas veces el cristiano va a entrar en problemas y dificultades. Pero el secreto está que en medio de la dificultad y del problema, Dios nos ayudará a salir. No importa si esta pandemia del Omicron nos toca, podrá tocarnos, podrá tocar nuestro cuerpo, pero Dios tiene una respuesta. Y si no es así, sabemos que tenemos segura nuestra morada. Y no es palabra de confesión ni de facilismo, no. Es que vemos que Daniel estaba también entre los sabios. Y llegaron a su puerta a tocar y darle muerte. Y dice la Biblia que él habló de manera sabia y prudente al capitán y le dijo, espera, ¿tú vas a darme muerte por algo que yo no sé? Dame la oportunidad de que yo pueda interpretar, y no solo interpretar, sino dar el sueño. Dame unos días. Y él va y busca ayuda en sus amigos y entran en oración. Y Dios escucha la oración de su pueblo y da la interpretación a Daniel. ¿Qué dice Daniel 2:21? Leámoslo. Daniel 2:21. Dios, dice Daniel, Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22. Revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerzas, y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Cuando tú veas que alguien está en un problema, primero tienes que ir a consultar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Si quizás tú estás atravesando una dificultad, quizás tu hogar está a punto de romperse, estás a punto de la distancia y ya no te llaman, ya nada pasa. Toma un tiempo en la presencia de Dios.
si hay una enfermedad que tocó tu puerta, si hay algún problema. Hace poco unos amigos sufrieron un accidente, nadie lo esperaba. Es un tiempo de esperar en el Señor. Es un tiempo de acalladamente esperar en Él. Dice la Biblia, pacientemente esperé en el Señor y Él oyó mi clamor. No son palabras de ¿qué dijera yo? De conformismo, no. Son palabras de esperar en el Señor. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel al rey y le dijo, he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Versículo 26. Respondió el rey, dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel, ¿qué dijo? Versículo número 27. Daniel respondió al rey, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, ¿qué le estaba diciendo Daniel al rey? Hay cosas en nuestra vida que solamente son movidos, causados por Dios para hacernos reflexionar. Daniel le está diciendo, oh rey, tú acudiste a tus magos, astrólogos, adivinos, sabios, pero es que eso que tú has soñado no es algo humano. No es algo que vino porque vino. Es Dios quien está en el asunto. ¿Por qué no tomas un tiempo antes de tomar una decisión y reflexiona? ¿Es fácil destruir una vida de compañerismo con la esposa o el esposo? Pero tú sabes las consecuencias que vas a pagar. Quizás no al año, quizás no a los 2 años, pero viene un tiempo. Es mejor que te detengas. Quizás tú tienes una enfermedad y buscas una solución, pero no quieres saber nada del que te puede sanar. No quieres conocer al que te puede sanar. Qué tristeza. Muchas personas reciben lo que piden, pero ¿de qué les sirve si otra vez están en el mundo? Mira lo que dice Daniel, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que tenías en tu cama. Versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber qué había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Esto que pasó abrió también la mente de Daniel para poder entender los tiempos y las sazones de lo cual Dios le habló a un rey impío. Claro que sí. Hoy en día habremos sabios y entendidos que estemos mirando el tiempo de la profecía que estamos viviendo. Yo sé que muchos se levantarán a orar para que Dios detenga algo, pero ¿cómo Dios va a detener algo que ya está profetizado? ¿Cómo Dios va a detener algo que ya está anunciado?
¿Cómo Dios va a detener algo que ya está dicho? Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es hombre para que mienta. Él habló y Él hará. Más bien, seamos sabios y entendidos para saber vivir en este tiempo. Y Daniel interpreta, pero Daniel también queda pensativo. Y vemos cómo Daniel comienza a estudiar, comienza a indagar. Y vemos la revelación de las 70 semanas de Daniel, en la cual estamos a punto de entrar en la última semana. No es terrorismo lo que te quiero decir, no. El domingo la iglesia quedó un poquito pasmada, pero no es terrorismo. Es la verdad. Estamos a puertas de que Cristo venga. Estamos a puertas de que Cristo nos arrebate. Maranata, Cristo viene. Cada día que pasa, cada minuto que pasa, es un año más en nuestro calendario, pero es un tiempo menos para la venida de Cristo. Los hombres no logran interpretar lo divino. No es con la carne que tú vas a encontrar una sanidad, una solución a tu problema, una solución a lo que estás pasando. No. Vemos que Daniel 2:10 dice, los caldeos respondieron delante del rey, dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo ni caldeo. Pero los hombres de Dios sirven al rey. Daniel servía al rey. Daniel estaba en un gobierno impío. Daniel estaba en un gobierno sangriento, con una mentalidad de un rey sádico, salvaje, terrible. Pero la Biblia ilustra que él no andaba ahí buscando beneficios del rey. Él andaba cumpliendo su papel. ¿Cuántos líderes entran a los gobiernos y miran qué tajada pueden sacar? ¡Qué vergüenza! No hemos aprendido nada de Daniel. Nada. Nada. Mira lo que dice Daniel 2:12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios. Versículo 13. Y se publicó el edicto de que todos los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Por qué no se presentaba Daniel con magos, astrólogos, hechiceros y sabios? Porque él estaba en su oficio, él estaba en su tarea. Y cuando él se enteró de que había una orden, él empezó a decir, un momento, en mí hay algo que el mundo necesita. La pregunta es, ¿qué hay en ti que puedas darle a esta sociedad? ¿Qué hay en el cristianismo? Si pasó una pandemia y estamos a puertas de otra, o sea, de la misma pero con modificaciones, y estamos a puertas de que nuevamente cierren las iglesias. ¿Y a dónde está la iglesia? ¿A dónde están los cristianos? ¿Pararnos a exigir derechos y deberes igual que los demás? Nos falta sabiduría y prudencia. ¿A dónde están los cristianos? No digo el Dios de Elías,
porque hubo un tiempo en que preguntaba a la gente, ¿dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Isaac? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios ¿Dónde está? No, Él está en su trono. Más bien, ¿dónde están los que le adoran? ¿Dónde están los que le buscan? ¿Dónde están los que le sirven? Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Versículo 15. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto que se publicó de parte del rey tan apresuradamente? O sea, el rey lo firmó rápido. Fue algo así como cuando alguien dice, el rey llamó, no encontró una respuesta, el rey se enojó, mandó matar a todo el mundo, y Daniel dijo, pero ¿por qué tanta precipitud? ¿Qué pasó? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Tiempo. Hay tiempo para orar. Hay tiempo para meditar. La iglesia entró en el debate de ponerse o no ponerse una vacuna, de que si eso era la marca de la bestia o no era la marca de la bestia. Otros fueron más allá. Pero tú oraste a Dios. ¿Tú pediste a Dios consentimiento? ¿O estás esperando lo mismo que el rey? A ver qué dicen los demás. ¿Qué decisión toman los demás para saber si fue acertada o no? Y a raíz de ella, tú poder criticar o no. Mire lo que dice la Biblia. Daniel 1:17. Daniel tenía el poder de Dios y él sabía cómo debía conducirse, pero no era alocado como muchos de nosotros. No era precipitado como muchos de nosotros. Yo me considero un hombre precipitado y debo empezar a actuar sabio y prudentemente. Daniel sabía lo que tenía, pero no por eso Daniel dijo, a ver, Ariel, un momento, a ver, respetándonos, a ver, ¿qué pasó? Sí, rey, ¿qué fue? Claro, rey, ya mismo, rey. No, él dijo, un momento, rey, un momento. Sí, yo tengo el poder y la capacidad, pero deme un tiempo. ¿Tiempo para qué? Para ir a buscar a Dios. ¿Pero acaso Dios no lo había capacitado? Daniel 1:17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel tuvo entendimiento ¿en qué? En toda visión y sueños. Por eso es que Daniel pudo dar el sueño y su interpretación, porque Dios lo había capacitado. Así que el argumento de que Daniel capítulo 12 es una copia de José, pero que le aumentaron a Daniel para sacarlo en hombres que tocaba dar el sueño, la Biblia lo desmiente al decir que Dios dio conocimiento e inteligencia en las letras y las ciencias, pero a Daniel le dio entendimiento en toda visión y sueños. En otras palabras, le dio el poder para soñar e interpretar. Y cuando él estaba frente al rey, pudo descifrar lo que el rey le pedía. La pregunta es, Dios nos ha dado su poder. Dios nos ha dado la autoridad.
He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero a veces queremos actuar como el llanero solitario, porque tenemos el caballo, la capa y tenemos las armas, y resulta que no es así. Nuestra vida es dependiente de Dios, y en Él debemos actuar. Yo le invito a usted para que en este año 2022 usted haga un alto en su camino. ¿Quieres que solamente Dios te dé respuesta a tus cosas? ¿Quieres que solamente haya una solución a tu enfermedad, a tu problema? Y que uno ore y ya obtengas la respuesta y continúas tu vida como si nada, porque Nabucodonosor la continuó. Tanto así que Nabucodonosor hizo una estatua. Mandó que todo el mundo la adorara. Daniel y sus compañeros se negaron. ¿Qué hizo? Los metió al horno de fuego. Ve la misma presencia de Dios. Ve que entraron 3 y hay 4. Y el último era Cristo mismo ahí paseándose. Pero no se arrepintió. Y tanto fue así que después tuvo una locura. 7 años de locura. Y tuvo que en medio de su locura reconocer quién era Dios. No hay sea que la enfermedad que estás pasando, el problema económico que estás atravesando, la situación por la cual estás, es para que doblegues tu cerviz delante de la presencia de Dios. Pero tú dirás, no, ¿cómo así? Yo soy cristiano, ¿qué le pasa? No, no implica que seas cristiano. A veces cuando nos volvemos religiosos, fanáticos, creemos que podemos pisotear a todo mundo y pasar por encima de todo mundo. Dios tiene que llamarnos a cuentas. Claro que sí. Dios tiene que jalarnos las orejas. Este hombre vio a Dios. Conoció quién era el Señor. Cristo se le presentó, pero no le dio importancia. Siguió su vida hasta que fue humillado y tuvo que estar como las bestias del campo. No llegues hasta allá. Reflexiona. Dile al Señor que te perdone y que te ayude. Padre Celestial, entrego esta transmisión en tus manos. Cada persona que me ve. Yo te pido a ti, Señor, que seas tú obrando de una manera sobrenatural en cada vida. Que cada persona pueda entender el proceso por el cual está atravesando. Que cada persona pueda entender que este 2022 es año de retos. No sabemos qué pueda venir. No sabemos que nos puedan ordenar. Pero de algo sí estamos seguros. Que acudiremos a ti. Buscaremos las respuestas y las soluciones en ti. Y sé que tú nos las darás. Yo clamo por las personas que están sufriendo. Padre Celestial, muéstrales tu amor y que ellas puedan ser sensibles a esta prédica y entender que tú sanas, tú salvas, tú restauras, tú levantas de una crisis económica. Pero no, esto no nos puede a nosotros permitir ni dar el lujo de seguir iguales. Tenemos que hacer un alto y conocer al sanador, al restaurador, al que bendice y al que multiplica. Padre, levanta las vidas, levanta los corazones, llénalos de tu amor y de tu gloria. Trae paz a esas vidas que están desesperadas, que no tienen consuelo, que no saben qué hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, mi Rey. Glorifícate, Señor. Da paz a aquella persona que tiene un familiar en el hospital. Tú estás en cuidado y estás en control. Tú has permitido, Señor,
y debemos preguntar, aquí estoy, Señor. Acá estamos doblegados, acá estamos humillados, aquí estamos buscándote, aquí estamos diciendo, Señor, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que esta prédica haya llegado a su corazón, haya llenado su vida. Y si Dios permite, el jueves nos vemos una vez más. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.